arrancar y cuando arranca, ¿ya está? Muy buenas tardes. La Corte de Justicia de San Juan les agradece la presencia y participación en este segundo encuentro nacional de oralidad, el cual se realiza tras el acuerdo de colaboración recíproca y acta complementaria firmados por los poderes judiciales de San Juan y de Córdoba. Esto con el objeto de fomentar actividades académicas conjuntas que garanticen una oralidad efectiva, innovación institucional y el acceso a una justicia más célere y abierta. Este encuentro es organizado por la Corte de Justicia de San Juan a través de su Escuela Judicial, junto al Poder Judicial de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Colegio de Magistrados y Funcionarios, el Foro de Abogados de San Juan, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, además de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Estas jornadas, como ustedes saben, cuentan con la participación de prestigiosos expositores y autoridades judiciales de distintas provincias de la Argentina, así como también de Uruguay, España y altos representantes de las Supremas Cortes de Justicia de la República, de Chile y del Perú. Se encuentran presentes en este acto el señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, el doctor Daniel Olivares Yapur, los señores ministros de la Corte, en este caso el doctor Juan José Victoria, y también la señora ministra doctora Adriana García Nieto. El señor defensor general subrogante, doctor Alfredo Mergó. También nos acompaña el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, doctor Domingo Cecín. El doctor Ramiro Antonio Bustamante Segarra, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También nos acompaña la doctora Jacqueline Yalán Leal, jueza suprema provisional de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Perú. El doctor Jorge Sáez Martín, secretario de la Corte Suprema de Justicia de Chile. También la doctora Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, FAM, además jueza de Cámara Civil y Comercial de la provincia de Tucumán. La doctora Patricia Bermejo, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. El doctor Pablo Farina, juez civil y comercial de la provincia de San Juan y presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan. Además, el doctor Rodolfo González Zavala, profesor de Derecho Procesal Civil de la provincia de Córdoba. El doctor Iván Diquiasa, juez civil y comercial de la provincia de Santa Fe. El doctor Eduardo Oteiza, profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. A las señoras y señores expositores de este encuentro, doctor Santiago Pereira Campos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el doctor Germán Busamia, ministro del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, la doctora María Marta Cáceres de Volati, ministra del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el doctor Néstor Hernán Martel, presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, el doctor Fernando Gámez, juez civil y comercial de la provincia de Mendoza, el doctor Guillermo Falco, juez civil y comercial de la provincia de Córdoba, la doctora María Cecilia Tanco, jueza civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, el doctor Héctor González, juez civil y comercial de la provincia de Córdoba, el doctor Román Avellaneda, juez civil y comercial de la provincia de Córdoba, el doctor Pablo Martín Teller Reyes, juez civil y comercial de la provincia de Corrientes, el doctor Abel Soria, juez de Cámara Civil, Comercial y Minería de la provincia de San Juan, el doctor Jorge Jiménez Martín, magistrado titular del Juzgado de Menores número 1 de Granada, España, que nos acompaña de manera virtual, el doctor Juan Sarmiento, codirector del Instituto de Derecho de Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho, en este caso del Foro de Abogados
de la provincia de San Juan. Agradecemos también la presencia del doctor Pablo Farina, que ya decíamos presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan, en cuanto a las instituciones y representantes que se encuentran en la tarde de hoy, el doctor José Salinas, presidente del Foro de Abogados de San Juan, autoridades académicas que nos acompañan también en este importante encuentro, el agradecimiento a magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias del Poder Judicial de la provincia de San Juan y del resto de las provincias de la Argentina, invitadas e invitados especiales, muy buenas tardes. Y vamos a comenzar de esta manera ya con la apertura oficial de este encuentro. Invitamos para conformar la mesa de autoridades al señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, al doctor Daniel Olivares Yapur. También invitamos al doctor Domingo Cecín, al doctor Juan José Victoria, a la doctora Adriana García Nieto y al doctor Alfredo Mergó, por favor, para conformar entonces la mesa de autoridades y ya comenzar con la apertura de este segundo encuentro. Los invitamos al escenario porque en breve vamos a comenzar ya con la primera exposición en la tarde de hoy. Decíamos el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy, en esta la primera jornada. Son 3 jornadas muy intensas que se van a desarrollar en nuestra provincia. Y en primer lugar, para dar comienzo a este segundo encuentro nacional de oralidad, vamos a escuchar la palabra del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el doctor Domingo Cecín. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor y una profunda satisfacción darles la bienvenida al segundo encuentro nacional de oralidad civil, un espacio que consolida el compromiso colectivo de seguir transformando la función judicial. Yo agradezco muy personalmente e institucionalmente la deferencia del señor presidente de la Corte de la provincia de San Juan, esta prestigiosa Corte, el resto de los ministros quienes la componen, como todos quienes han organizado este evento que es de trascendental importancia para la justicia argentina. Vivimos tiempos de mutaciones aceleradas, donde las instituciones son interpeladas constantemente por una sociedad que exige cercanía, celeridad y transparencia. Los poderes judiciales están atravesando una de las reingenierías más profundas de su historia y sin dudas en este contexto los espacios de diálogo, reflexión y debate, como los que hoy inauguramos, resultan vitales para acompañar los procesos de reformas. No olvidemos que el Poder Judicial, el rol del Poder Judicial, no solamente busca dirimir las controversias entre partes, efectuar el control de legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad, tutelar y proteger los derechos fundamentales, las libertades y derechos del ciudadano, sino que también garantiza la vigencia del orden jurídico, fortalece el sistema democrático y fundamentalmente la paz social. Como decía Gandhi, la violencia no es la ley de nuestra especie. Decía Ulpiano que precisamente los juristas no solo hemos venido para hacer las leyes, sino que el destino es que hagamos reinar la paz y el orden en este mundo. En estos tiempos que también a nivel internacional se viven complicaciones porque no se respetan las reglas, porque subsisten las guerras, porque los organismos internacionales no llegan a cumplir sus verdaderos objetivos, en donde nos recuerda lamentablemente aquella concepción de Hobbes, en donde triunfaba el más fuerte, donde el hombre pasaba a ser el lobo del hombre. Por eso tenemos que rescatar una vez más
aquellos juristas como Kant, como Hart, donde reivindicaron la vigencia de la regla jurídica, del principio de igualdad, de la dignidad de la persona humana, que fundamentalmente las constituciones de posguerra fueron las que la retomaron y las que la regularon especialmente con la protección de los derechos humanos y la operatividad de los derechos. En este marco también es fundamental importancia repensar en Locke, cuando creó la figura del tercero imparcial, es decir, alguien tiene que aplicar las reglas, y fundamentalmente los franceses, que dijeron, ¿cuál es la operatividad del derecho? Contar hasta 3. 1, 2 y 3. 1, una de las partes que litiga, el demandado 2, y la figura del tercero imparcial que dirima las controversias, que eso es lo que pasa y falta a nivel internacional, y es lo que debemos seguir reivindicando de cuál es la importancia del rol de la justicia. Porque decía la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Siofra Oleri, de que un poder judicial verdaderamente eficiente, imparcial e independiente es la piedra angular de un sistema democrático de pesos y contrapesos, de controles y equilibrios. Y manifestaba que el Poder Judicial es quien tiene que poner límites a los poderosos y garantizar el principio de igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, cualquiera fuere el sector al que pertenezcan. Pero también manifestaba que en los tiempos actuales el rol del juez no se limita a transmitir la boca de la ley simplemente como lo concibió Montesquieu, sino que tiene que aplicar un orden jurídico omnicomprensivo del ordenamiento constitucional, convencional, de sus principios y de sus valores. Por eso el juez se mete a resolver cuestiones políticas, cuestiones sociales de gran repercusión, y por eso mismo los poderes de Estado muchas veces le tienen celo y pretenden a veces cercenar o limitar esta gran función que tiene la justicia en respaldo de los derechos humanos. Por eso nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la independencia judicial y también avanzando en las reformas judiciales que en un sentido macro abarca la idoneidad de quienes prestan el servicio de justicia, los principios éticos a través de los códigos respectivos, los ascensos por concurso, los sistemas de transparencia en los consejos de la magistratura, la reforma de los códigos procesales, como ha avanzado esta querida provincia de San Juan y muchas provincias argentinas, la reforma de la oficina judicial, dentro de la cual la oralidad pasa a ser una pieza trascendente para que el juez realmente dedique su tarea a dirimir las controversias y a presidir también las audiencias orales, como también facilitar el acceso a la justicia de los que menos tienen, de buscar afanosamente avanzar con el expediente electrónico y la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda y de colaboración, no que sustituya la labor de la justicia, de buscar las formas de prevenir el conflicto a través de otros mecanismos. Y sabemos bien que muchas veces el derecho teórico a veces no se vincula directamente con la praxis, con la propia realidad, con lo que acontece cotidianamente. Por eso autores como el ex decano de la Universidad de Harvard, Roscoe Pound, establecía una diferencia entre el derecho escrito, el derecho escrito frente al derecho en acción, el law in action, en donde, y por ese motivo es tan importante lo que decía también Oliver Holmes, de que el derecho es vida, es experiencia. Por eso es tan importante debatir en estas jornadas la praxis fundamentalmente y la teoría de lo que es la oralidad en nuestro régimen jurídico positivo. Por eso este segundo encuentro
tiene un significado especial que me enorgullece y celebro porque representa la firme continuidad del camino inicial trazado y el compromiso asumido en nuestro primer Congreso Nacional de Oralidad organizado en la provincia de Córdoba a finales del 2022, por quien les habla como presidente del Tribunal Superior, conjuntamente con la doctora María Marta Cáceres de Volati, presidenta de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior, y el valioso equipo liderado por la secretaria general del Tribunal, la doctora Verónica Rapela. Aquella enriquecedora experiencia germinó como un punto de partida federal e interdisciplinario, y la jornada que hoy nos reconvoca ratifica que la búsqueda de una justicia moderna no es esfuerzo individual, sino una construcción colectiva y sostenida en el tiempo. La implementación de la oralidad en el Foro Civil y Comercial no constituye una mera modificación formal ni un simple cambio en los códigos de procedimiento, sino que representa una transformación cultural profunda que humaniza la labor judicial, promueve la intermediación del juez con las partes y acorta los tiempos de respuesta ante el conflicto ciudadano. Bajo la premisa de escuchar más que resolver mejor, la oralidad y el rediseño de las oficinas judiciales han transformado la justicia de Córdoba y avanza a pasos firmes, permitiendo que los jueces concentren sus esfuerzos en sus tareas esenciales: presidir las audiencias y emitir sus fallos. Sobre este proceso y sus resultados serán profundizados por quien ha conducido la reforma oral en Córdoba, que es la doctora Cáceres de Volati, que va a hacer su presentación seguramente mañana. Pensar en la oralidad es pensar en la justicia del presente y del futuro. Por ello, que esta nueva edición no solo sirva para consolidar lo aprendido y compartir las mejores prácticas, sino también para auspiciar e impulsar la concreción de futuros encuentros de esta naturaleza, propiciando una mejora continua. Pretendemos una justicia más rápida, pero también más justa, una justicia más eficiente, pero también más humana, más moderna, pero también más cercana. Y también repensar en lo que decía Lord Keynes, de que a menudo lo más difícil no son la introducción de los nuevos pensamientos o las nuevas reformas, sino en desterrar los viejos hábitos que muchas veces enquilosan nuestra mente. Agradeciendo el esfuerzo entonces de cada una de las personas en la concreción de este evento, espero que sea sumamente fructífero por el bien del derecho y de la justicia. Muchas, pero muchas gracias por la presencia de ustedes y muchas gracias a los excelentes organizadores de este relevante evento. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, el doctor Daniel Olivares Yapur. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por vuestra presencia, a quienes están personalmente aquí y a quienes nos están siguiendo en modo virtual. Agradezco en particular la presencia de mis pares, la doctora Adriana García Nieto, el doctor Juan José Victoria, de la Corte de Justicia de San Juan, y muy especialmente la presencia del doctor Domingo Cecín, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, con quien hemos coorganizado este encuentro académico. También la presencia del señor Defensor General Subrogante, el doctor Alfredo Mergó. Quiero destacar en particular, porque este encuentro que hemos denominado Segundo Encuentro Nacional de Oralidad, además de los exponentes
principales exponentes nacionales y locales, se ha visto engalanado con la presencia de dos señores jueces supremos de la Suprema Corte de Justicia de Perú, el doctor Bustamante Segarra, juez supremo, y la doctora Jacqueline Yalal Leal, quienes han venido del Perú para exponer sobre oralidad y con toda su expertise, porque en el Perú están desde hace algunos años trabajando ya con oralidad. Agradezco la presencia de todos los catedráticos nacionales e internacionales que nos van a brindar toda su experiencia y realmente adhiero plenamente a todas y cada una de las palabras y los conceptos de la brillante exposición que acaba de efectuar el doctor Domingo Cecín. Además del agradecimiento, quiero decirles que en la provincia de San Juan ha sido una política de Estado de Poder Judicial implementada ya hace algunos años, la transformación de los sistemas procesales debidamente acompañada con un aporte importante y coadyuvante como es la tecnología aplicada al proceso. De manera tal que hoy la oralidad se ha transformado en el eje, se ha transformado en verdaderamente un instituto procesal del que no podemos prescindir si pensamos en que nuestra labor desde el Poder Judicial es tener mayor acercamiento al judiciable. Yo decía la vez pasada que nadie se vaya del Poder Judicial cuando acude para buscar una solución sin conocer el rostro del juez que lo va a juzgar. Que la inmediación y la oralidad plena sea el eje de la concepción de una nueva manera, una nueva morfología de trabajo para acercar la justicia a la gente. Y por supuesto que adhiero a las palabras del doctor Domingo Cecín cuando dice que es el resultado justicia lo obtenemos trabajando en conjunto y entre todos los interfectores del derecho, los señores colegas abogados que hoy están representados por el presidente del Foro de Abogados de San Juan y los señores magistrados y magistradas presentes y que están incluso virtuales, representados por el presidente del Colegio de Magistrados, nuestros nobles y prominentes estudiantes, las señores autoridades que están presentes de las 3 universidades que contribuyen y colaboran permanentemente con el Poder Judicial de San Juan. Agradecemos también la presencia y la participación de la señora presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, quien va a tener también la posibilidad de hablar de políticas públicas en materia de oralidad, de la señora presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la doctora Patricia Bermejo, del señor presidente de la Asociación Interamericana de Derecho Procesal. Realmente van a ser jornadas de mucho aprendizaje, de intercambio de conocimientos y esto redunda en beneficio para toda nuestra comunidad jurídica y también para beneficio de toda nuestra comunidad, de la comunidad y de los justiciables sanjuaninos y de los justiciables cordobeses y de todos los justiciables de los cuales nuestra experiencia depende. De manera que es un gran honor contar con vuestra presencia hoy y un placer dejar inaugurado estas segundas jornadas de oralidad y este encuentro nacional, segundo encuentro nacional de oralidad para beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias. La palabra
La palabra entonces del señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan. Pedimos a las autoridades que tomen ubicación para ya comenzar con la primera disertación. Luego de este acto de apertura oficial del encuentro, sí vamos a solicitar que el doctor Juan José Victoria permanezca en el escenario. Como decíamos, vamos a comenzar con la primera disertación. Luego de esta apertura oficial y en primer lugar damos paso a la conferencia Oralidad y Reforma a la Justicia Civil en Iberoamérica, lecciones aprendidas, a cargo del doctor Santiago Pereira Campos, a quien invitamos al escenario, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y justamente la coordinación de esta primera disertación del encuentro estará a cargo del señor ministro de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Juan José Victoria. Sí, si no, no manda. Buenas tardes a todos. Bueno, ya han sido presentados quienes van a exponer en este segundo encuentro nacional de oralidad que se organiza en la provincia de San Juan. Así que voy a omitir hacerlo de nuevo para no alargar. De todas formas, voy a leer quizás algunos conceptos del tema oralidad y que tuvieron que ver quizás con la implementación en la provincia de San Juan. La oralidad se traduce en una justicia más cercana y más humana, más propia del principio de acceso a justicia, más en tiempo donde la tecnología más avanzada como la IA tiene una presencia innegable en todas las actividades de la sociedad, inclusive de la justicia. En las últimas décadas se han impulsado en Latinoamérica diversas reformas procesales orientadas a incorporar procesos por audiencias con oralidad, comenzando en términos generales por el fuero penal a través del sistema acusatorio adversarial y extendiéndose posteriormente a los restantes fueros. La oralidad trasciende la mera técnica procedimental para proyectarse como un modelo de organización del proceso, vinculados a la administración de la justicia y al rol del juez. La inmediación, la concentración, la publicidad y el impulso de oficio no constituyen únicamente técnicas procesales, sino principios estructurales ligados a una concepción de justicia orientada a fortalecer la legitimidad de la función jurisdiccional. Y es en el ámbito de la justicia civil y laboral, la oralidad fue concebida como uno de los principales ejes de transformación del servicio de justicia, poniendo de relieve los principios clásicos como la inmediación, la concentración, la contradicción, la publicidad y la celeridad. Bajo esa premisa, se promovieron modificaciones legislativas orientadas a sustituir modelos predominantemente escriturarios por procesos desarrollados por audiencias. La oralidad tuvo como principales motivos optimizar los tiempos de los procesos, elevar la calidad jurídica de las decisiones, fortalecer el rol de las magistraturas, instituir la inmediación y concentración, promoviendo la confiabilidad pública mediante un sistema de mayor publicidad, transparencia y cercanía con el justiciable. A partir del 2018 se implementó en la provincia un sistema procesal estructurado sobre la lógica de audiencias orales para los fueros civil, comercial especial, contencioso administrativo y laboral, mediante la adhesión al programa de oralidad efectiva promovido por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Las reformas procesales de las leyes provinciales 1991O y 1992O, vigentes a partir del año 2020, incorporaron la oralidad en segunda instancia para los procesos en los que el sistema de oralidad regía en primera. Competencia, reitero, civil, comercial, especial, contencioso, administrativo y laboral. La práctica sostenida permitió evolucionar posteriormente hacia una nueva etapa a través de la sanción de la Ley Provincial 2628O, vigente desde mayo del 2024, que incorporó la oralidad plena argumentativa para la segunda instancia, extendiéndose también ahora a los procesos de competencia de familia. No es posible enfrentar los desafíos de un proceso concebido para la oralidad con las herramientas propias del viejo modelo escritural. En la primera instancia y a través del desarrollo de las audiencias iniciales y finales, el juez toma contacto directo con las partes, los testigos, los peritos y el conflicto. En segunda instancia, el objeto se centra en el ámbito de revisión argumentativa, donde los agravios son presentados, controvertidos y examinados oralmente bajo la dirección del Tribunal de Alzada. Este equilibrio no aparece como el resultado de una construcción puramente ideológica, sino como la consecuencia de un proceso empírico de aprendizaje institucional, cuyos principales rasgos y resultados se desarrollan en los apartados siguientes. Los datos empíricos confirman que las resistencias al cambio iniciales pueden superarse mediante implementación gradual, capacitación constante y reflejos institucionales para detectar necesidades de los usuarios y hacer los ajustes en oportunidad. El sistema de oralidad plena en segunda instancia contribuyó a reducir los tiempos de resolución de esa segunda instancia y a disminuir la litigiosidad. Ello es clara muestra de un impacto que mejora del servicio al justiciable. El sistema impone aprender y perfeccionar nuevas destrezas, habilidades a los operadores judiciales, como la argumentación, la oratoria y técnicas de litigación oral y de expresión corporal, las cuales deben insertarse en programas de formación académica de grado y de posgrado para profesionales. La Corte de Justicia de San Juan ha ejercido la iniciativa legislativa como una herramienta de reforma procesal. Y es acá donde quiero detenerme concretamente con lo de la provincia de San Juan, en el que a partir de una facultad constitucional se hizo uso de la iniciativa legislativa para ir reformando los códigos procesales e ir insertando toda esta normativa y estos nuevos procedimientos a los distintos fueros, porque quizá por ser anteriores no hemos nombrado el acusatorio adversarial, flagrancia, pero ya el Poder Judicial de San Juan tiene plena vigencia la oralidad en casi todos sus fueros. Y es por ello que yo quiero, en este momento que existen o estamos en presencia de muchos magistrados y funcionarios que conforman nuestro querido Poder Judicial, agradecerles el esfuerzo que han hecho para que esto funcione. Sin ustedes esto no hubiese sido posible, porque reformar un código de procedimientos, mandar la iniciativa legislativa a la Cámara, aprobarlo, quizá, no digo sea fácil, pero quizá termine siendo solo un trámite. Pero si los verdaderos operadores, y hablo desde las oficinas judiciales en las primeras instancias y la realidad en segunda instancia, para que el sistema funcione, habiendo recibido innumerable, pero innumerable cantidad de críticas mientras se iba imponiendo,
y creo que juntos pudimos ir resolviéndolas para que el sistema funcione y como lo está haciendo también en la actualidad. Así que yo quería hacer público mi agradecimiento a todos los magistrados, funcionarios y a todo el personal del Poder Judicial de San Juan que hizo posible esto y que nos ponga a tono con todas las provincias argentinas en lo que son todo este tipo de procesos modernos que no hacen más que acercar a la gente al Poder Judicial y a tratar de resolver sus conflictos. Y terminando, en la charla, en la visita que tuvimos esta mañana en la sede de la Corte de Justicia, estaba el doctor Ramiro Bustamante Segarra, miembro del Supremo Tribunal de Perú, y el doctor Domingo Cecín, presidente del Supremo Tribunal de la provincia de Córdoba. Y no sé si queriendo o sin querer, los dos hicieron referencia en el pasaje de su charla a la humanización. Y esto tiene que ver, creo que la oralidad tiene que ver muchísimo con la humanización de la justicia. El estar cerca, el que el juez esté dando la cara y esté escuchando, no solamente a las partes, sino a los letrados que están asesorando a ellas para tratar de resolver el conflicto por el que han llegado a este Poder Judicial. Así que reitero, mi agradecimiento a todos ustedes, a todas las autoridades, a todos los señores ministros y disertantes que nos van a acompañar en estas jornadas y desearles que las disfruten y que aprendamos mucho de ellos. Muchísimas gracias a todos. La palabra del señor ministro de la Corte de Justicia, sí. Me cortó. Bueno. No, che, me habían puesto acá para presentar al amigo. Me olvidé. El doctor Santiago Pereira Campos, por comentarios que he recibido, no he tenido el gusto de escucharlo en sus disertaciones, pero me dicen que un procesalista de fuste es quien nos va a dar la charla en esta tarde. Recién le pregunto si después de su charla o durante la charla, como él lo desee, quiere responder algunas preguntas de ustedes y me dicen que como queramos, así que si lo hacemos con orden, puede ser que pueda responderle a las inquietudes de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y le deseo una buena velada. Muy bien, si me permite, doctor, es importante justamente la interacción y las preguntas luego de la exposición. Para ello se va a proyectar en pantalla un código QR para que ustedes puedan efectuar las preguntas que consideran necesarias, cualquier inquietud que tengan. Este es el código QR, decirles que el doctor Santiago Pereira Campos es un abogado uruguayo que nos está visitando, doctor por la Universidad de Salamanca, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, catedrático del Derecho Procesal y director de Maestría en Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo, miembro del Consejo Directivo y expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Sus áreas de investigación principales comprenden las reformas a los sistemas de justicia, especialmente en la interacción entre el derecho procesal y las políticas públicas. Ha sido consultor sobre reformas a la justicia en diversos estados, coordinador de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro e integrante de la Cátedra Latinoamericana de Lenguaje Jurídico Claro. Desde ya el agradecimiento por su presencia. Sabemos que algunas autoridades deben retirarse por cuestiones de agenda, pero es importante la interacción en la tarde de hoy y decirles que todo este encuentro está siendo grabado y luego será reflejado en el canal de YouTube del Poder Judicial de San Juan. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Pido disculpas porque
Me tocó hoy dar clase toda la mañana y quedé con algunos problemas en la voz, pero intentaré poder llevar adelante la presentación. Bueno, primero agradecer al Poder Judicial de San Juan, al Poder Judicial de Córdoba por la invitación y decir que me siento un poco acorralado porque aprendí más toda esta mañana sobre la justicia oral y la tecnología con lo que estuve trabajando con San Juan, que es lo que yo puedo venir a decir, con lo cual creo que hoy yo le diría a alguien que quiere estudiar oralidad, venga a San Juan. Así que quiero felicitarlos realmente, como decía el doctor, por el trabajo, porque mientras otros poderes judiciales están preguntándose qué es la inteligencia artificial, San Juan está haciendo realmente maravillas, hoy lo vi funcionar, y del mismo modo lo que se está haciendo con el proceso monitorio con tecnologías. Por lo tanto, felicitar muy especialmente ese trabajo. Por otro lado, a mí me resulta un poco curioso cómo funciona nuestra Latinoamérica. Yo hace 30 años venía a Argentina a hablar de oralidad y nadie le prestaba atención. El señor ministro de la Corte de Perú sabe que Uruguay y Perú fueron los primeros países que instauraron la oralidad y íbamos a hablar de otros lugares y hoy pasa todo lo contrario. Hoy cada vez se habla menos de oralidad en algunos países y Argentina se ha transformado curiosamente en el foco de la oralidad. Y esto viene interesante porque esa transformación se ha dado a partir de la cultura, en el sentido de decir, hay una necesidad, tenemos que cambiar, será con texto o sin texto, será a partir de la práctica, pero tenemos que cambiar. Digo esto porque veo tanto entusiasmo con la oralidad que quisiera que ese entusiasmo, uniendo oralidad y tecnología, lo pudiéramos trasladar a otros lados. Aquí, cruzando la cordillera, en Chile, en esta semana, había 2 eventos. Uno, algo así como ¿se justifica hoy la oralidad? ¿La oralidad vale la pena? Entonces, vean cómo en Latinoamérica vamos como cambiando por zonas, por regiones, según las distintas realidades. Y esto me parece interesante. Quiero empezar, con el permiso de las autoridades, haciéndoles una convocatoria, porque justamente lo que señalaba el presidente de la Corte de Córdoba, estamos muy preocupados por el fortalecimiento del Estado de Derecho y porque es necesario fortalecer el Estado de Derecho desde el sistema de justicia. Y el Congreso del año que viene, cuando se celebran los 70 años del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que va a ser en Uruguay, va a tener como foco central justamente esto, fortalecer el Estado de Derecho desde el sistema de justicia. Así que están todos invitados y convocados. Bueno, yendo directamente al punto que me han pedido exponer, a mí me gusta siempre partir de la evidencia, porque no podemos hacer políticas públicas de justicia si no tenemos evidencia. Y claro, las evidencias que tenemos no son demasiado alentadoras, yo solo voy a mencionar algunas, porque las evidencias de los últimos índices lo que nos están mostrando básicamente es una recesión muy alta de la regla de derecho en el mundo. Ustedes pueden ver allí que los países fuertes en Estado de Derecho son los que están en verde, y son poquitos, o sea que no se ve casi países que estén en verde. Por otra parte, hay un crecimiento muy fuerte del autoritarismo que está conduciendo en el mundo a una recesión y a una percepción por las personas de que la democracia ya no es tan importante como era antes. Y esta es una preocupación que se está teniendo a nivel mundial. En Europa hay una gran preocupación por esto y creo que en Latinoamérica también. Y por otro lado, un gran ataque del poder político a la independencia judicial en casi todos los países latinoamericanos, pero esto es un fenómeno mundial también. Fíjense que en materia civil, que es el objeto de mi conferencia, 67% de los países tuvieron mayor injerencia del poder político en las decisiones de la justicia civil, cuando la justicia civil antes era algo en el que el poder político no influía mucho, pues les preocupaba mucho más lo penal. Sin embargo, cuando los jueces se apoderan de la resolución de políticas públicas, cuando llegan casos fundamentales sobre decisiones esenciales, el poder político va sobre el sistema de justicia. Por otro lado, y esto lo digo mucho en mi país porque en Uruguay estamos muy bien posicionados en los rankings de Estado de Derecho y yo creo que esto nos está llevando a un drama, que es dormirnos en los laureles. Construir una democracia sólida lleva decenas y decenas de años
Destruir un Estado de Derecho lleva 3-4 años. Hay evidencias en América Latina, no vamos a dar nombres de países, pero hay evidencias en América Latina de que en 3-4 años un Estado de Derecho que funcionaba razonablemente bien se ha visto destruido. Y esto hace entonces que, si ustedes miran este dato del World Justice Project, hay un 1% en un año de declinación del Estado de Derecho, y en cambio de mejora solo 0,52, lo que está mostrando que hay un mayor declive del Estado de Derecho que el crecimiento. Por otro lado, solo el 8% de la población mundial vive en democracia plena. Este es un dato también impactante. 8% de la población mundial solamente vive en democracia plena, lo cual coloca en la mesa de discusión un punto que es central. ¿Cuánto le importa a las personas la democracia? Esta es una pregunta que seguramente si la teníamos que contestar hace 20 años decíamos muchísimo. A todos le importa muchísimo. Sin embargo, ahora vamos a ver algunas cifras que son llamativas. En esta información que mide desde el año 95 al 2024, prácticamente de cada 2 personas, solo una dice en América Latina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Argentina y Uruguay somos los que estamos mejor posicionados en cuanto a la importancia que las personas le dan a la democracia, pero igual prácticamente de cada 2 hay uno que le parece importante la democracia. Y por otro lado está el problema que tiene que ver con la percepción ciudadana sobre la justicia. Que esto yo siempre aclaro que no es lo mismo de decir que la justicia funciona mal, porque a veces la justicia funciona bien, pero las personas perciben que funciona mal. Y a veces ocurre exactamente lo contrario. Por eso ahora hay tanto interés en que las personas que entran al sistema de justicia tengan una experiencia razonable, adecuada. Ayer hablábamos con mi amigo Roberto Pajé sobre el tema de la justicia terapéutica, la importancia que eso tiene y está teniendo cada vez más en el sistema de justicia. Pero estamos viviendo sin duda una era de desconfianza de las personas en el sistema de justicia. El índice de corrupción muestra que bueno, son muy pocos los países que están en amarillo, que sería un nivel de corrupción medianamente aceptable, y tenemos prácticamente los más de 180 países que se miden incendiados de corrupción. Esto no quiere decir, hago la aclaración, corrupción del sistema de justicia, estamos hablando de corrupción general, esto no está midiendo solamente la corrupción del sistema de justicia. Y finalmente, algo que a mí siempre me me parece que es muy injusto, una cifra de percepción que se repite año a año, y a mí que me gusta trabajar en los sistemas de justicia me parece muy injusto, y es que las personas confían más en la iglesia, en la radio, en las Fuerzas Armadas, en la televisión, en la policía, en los diarios, en el presidente, en las redes sociales, en el gobierno, que en el Poder Judicial. Y esta cifra realmente se viene repitiendo desde hace muchísimos años, desde el 95 que se está midiendo este dato, y el dato se mantiene. O sea, realmente, ¿cómo pensar que la gente tenga más confianza en las redes sociales que en el Poder Judicial? Nos desafía de una manera muy fuerte a decir, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar la confianza de las personas en el sistema de justicia? Aquí tienen ustedes por país, y acá hay un dato muy también llamativo de preguntarnos qué es Poder Judicial. Fíjese el dato curioso, El Salvador, antes de la reforma de Bukele, estaba posicionado muy abajo en la percepción de las personas sobre el sistema de justicia. Post Bukele, El Salvador superó a Uruguay y Costa Rica, que estaban siempre en los primeros lugares. Entonces, también esto, ¿qué entiende la gente por justicia? ¿No? Es una buena pregunta también a hacernos. Y también nos podríamos hacer una pregunta, ¿cuál es el plan alternativo? Y acá me salgo de la justicia civil, voy a la justicia penal. ¿Cuál es el plan alternativo que se tiene a un plan como el de Bukele? ¿Cuál es el sistema? Y yo acá tengo una tesis que por supuesto puede ser equivocada, y yo pienso que el gran desafío, y por eso hoy me puse muy contento cuando hablaba el presidente de la Corte sobre políticas de justicia, pero como políticas de Estado. Porque ¿cuál es el problema? Es que una reforma construida sobre derechos humanos del sistema de justicia penal requiere mínimo 20 años. Esto requiere que haya 2 periodos legislativos en que seguramente quienes implementen esas reformas no vayan a recibir ningún beneficio y seguramente lo que reciban sean una opinión popular negativa. Esto es quién está dispuesto
a pagar el costo político de políticas de Estado para que dentro de 20 años tengamos un plan alternativo a una medida como las medidas que adopta un país en violación de derechos humanos. Este es un tema bien complejo de resolver y es a veces desde el sistema de justicia que nuestro rol es sensibilizar al poder político de que se necesitan políticas de Estado porque en materia de justicia no se solucionan las cosas ni en 5 años ni en 10, necesitamos planes, pensemos en el sistema carcelario, por ejemplo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, y la rehabilitación y los planes de rehabilitación, lo que esto requiere. Bien, vamos ahora sí a la justicia civil. Si yo miro América más España y Portugal, bueno, los países que están mejores posicionados en justicia civil en el último ranking son Uruguay, Canadá, España, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Argentina. Y después, bueno, hay una brecha mayor a partir de Brasil y los demás que vienen. Este ranking, ustedes saben que mide independencia, duración de los procesos, transparencia, confiabilidad, una serie de indicadores que se van repitiendo todos los años y que suelen coincidir con algunas otras mediciones de otros criterios que se toman. Los sistemas de justicia han avanzado muchísimo en medir la cantidad de casos que llegan al sistema de justicia, pero hay algo que todavía nadie pudo medir, que es la parte oculta del iceberg. ¿Quiénes no llegan? Y ahí tenemos un gran problema. Recién en los últimos años empezaron a aparecer las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas, que son, bueno, un primer intento de medir lo que no puede llegar al sistema de justicia. Pero el gran problema que tenemos hoy es que ya no solo que no somos eficientes con los casos que llegan, sino que además estamos dejando a enorme cantidad de personas fuera del sistema y ni siquiera podemos evaluar cuántos, por qué y de qué manera. Entonces, pareciera que el camino o la construcción del camino para el cambio, como lo está haciendo San Juan, que realmente me tiene, repito, muy impresionado, es tener esta mirada de la justicia como un sistema que a los que trabajamos desde la academia nos implica poner el foco en que el cambio de código es solo un pequeño elemento del sistema de justicia. Los códigos procesales no cambian realidades si no logramos cambiar todos los demás elementos que articulan un sistema de justicia. El presupuesto, el talento humano, la gobernanza, el sistema multipuertas, la capacitación, etc. Y aun cuando tuviéramos todos estos elementos funcionando adecuadamente, necesitamos 4 cosas esenciales: legitimidad social, un sistema que dé cierta seguridad jurídica y cierta confianza, independencia judicial, transparencia y publicidad. Sin estos 4 vectores es muy difícil poder hacer un cambio que sea un cambio integral. Entonces, una pregunta que a veces nos hacemos los que nos pasamos fracasando en reformas a la justicia, con la experiencia que da el fracaso, es, bueno, en casi 40 años de trabajo, ¿qué hemos logrado y qué no hemos logrado? Es una pregunta que podría ser útil, por lo menos para uno tomar la decisión de retirarse, pero por lo menos está bueno hacérsela. Y si uno mira las reformas, así con un pantallazo, nosotros tuvimos la primera fase de reformas, que fue impulsada por el Código Modelo y que fueron Perú y Uruguay. Luego viene la segunda fase impulsada por la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000, pero ahora estamos viviendo la fase que a mí me parece la más interesante, que es que América Latina empezó a darse cuenta de que tiene un sistema propio, que lo tiene que mejorar y que puede aprender de sí mismo. Y yo creo que acá es donde están los cambios más importantes. Acá está la innovación del Código Brasilero con sus especialidades, está la innovación muy importante de las provincias argentinas. Ahora hay 2 códigos nuevitos aplicándose, Panamá y México también, con muchas dificultades, dicho sea de paso, pero 2 códigos muy recientes. Entonces, prácticamente en materia civil, salvo Chile, que lo tenemos ahí con reformas parciales de familia y laboral, pero no ha llegado la reforma civil, bueno, y salvo Argentina, con la reforma a nivel nacional, que bueno, aquel trabajo que hicimos, pienso Patricia, Eduardo, el trabajo que hicimos con el anteproyecto de código, verlo ahora de alguna manera replicado en algunas provincias, bueno, dice, valió la pena aquel esfuerzo también. Bueno, entonces, a responder esta pregunta, ¿qué cosas mejoramos? Bueno, yo creo que se mejoró mucho en gestión e incorporación de tecnología. Se disminuyó sensiblemente la duración de los procesos. Los países que pasaron a proceso oral no tienen la duración ideal, pero si lo comparamos con el proceso escrito hay una gran mejora.
La inmediación y la oralidad se hizo carne, los jueces se apoderaron de la inmediación, los jueces y las juezas están en las audiencias con algunas dificultades de escrituración todavía, con viejas prácticas, pero están. Y por lo tanto, esto de mirarse a la cara generó una mayor moralidad del sistema de justicia y una mayor transparencia. Se han ido simplificando los procesos, no todo lo que quisiéramos, pero se han ido simplificando. Y si bien no atraemos público a las audiencias civiles, no, la verdad es que la gente no se entusiasma por las audiencias civiles, hemos logrado algo interesante que es lo que se llama la publicidad interna, que es el control que hace el cliente sobre su abogado. Y esto hay mediciones que son muy interesantes, porque a nosotros nos parece que nuestro trabajo de abogado es tan importante que solo lo entienden los juristas. En 5 minutos el cliente nuestro se da cuenta si sabemos del caso, si estamos al tanto del proceso y si tenemos conocimiento. Y en algunos estudios de campo que hemos hecho, ha salido gente a decirnos: dígame, ¿cómo hago yo para tener el abogado de la otra parte? O sea, y ninguno de estos casos que estoy contando eran expertos en derecho, ni siquiera sabían lo que era el derecho. Quiero decir que uno muy fácilmente, y este control interno reconcilia de alguna manera el trabajo, porque de alguna manera le da al abogado la legitimidad. En el sistema escrito siempre la culpa la tenía el juez. Está muy demorado porque el juez tiene el expediente paralizado. Hoy, con los sistemas de control online, al que cualquiera puede entrar y saber en qué está el proceso, hoy con la publicidad interna se ha cambiado sustancialmente. Pero también tenemos muchos elementos negativos, ¿no? Seguimos todavía pensando, los procesalistas tenemos una fantasía, que pensamos que le podemos resolver los problemas a la gente con el proceso judicial. Y tenemos que asumir que el proceso judicial es un recurso escaso y que lo tenemos que aplicar cuando corresponde, pero hay otra cantidad de situaciones que si seguimos pensando que lo vamos a resolver con el proceso judicial, estamos perdidos. Seguimos con prácticas aferradas al modelo escrito. Si ustedes van a algunos países a ver audiencias, se van a encontrar con abogados que van a la audiencia a leer, con jueces que van a leer. Eso no es un proceso oral. Lo que estamos ahí, estamos repitiendo los vicios de la escritura. Por lo tanto, seguimos teniendo oralidad argumentativa muy débil en casi todos los países que se litiga en materia oral. Y una cuestión que muy grave y que me quedé muy contento de que San Juan lo tiene claramente superado, es que se han gastado millones de dólares en reformas a la justicia para introducir la oralidad y al proceso no tiene que ir el justiciable. La mayor parte de los países que hicieron reforma no requieren la presencia del justiciable. Esto es que la oralidad es entre el juez y el abogado. Entonces, ¿realmente tiene sentido una oralidad donde no sea obligatoria, salvo motivo fundado, la participación del justiciable? A mí me parece que no, porque si lo que estamos tratando es de reconstruir la confianza de la persona con el sistema de justicia, necesitamos eso. Y más contento todavía me quedé al saber que acá en San Juan tienen oralidad en segunda instancia y está funcionando de una manera muy buena, y sobre todo con esta idea que me encantó de que no hay que presentar el recurso de apelación con todos los agravios, sino con un formulario y el agravio se genera en la audiencia. Esto me pareció excelente idea y en países como el mío, que eliminamos la oralidad de la segunda instancia, porque se llegó a la conclusión que era inútil, ver esto que funciona tan bien, la verdad es que me pone muy contento, así que felicitaciones por eso también. Tenemos una teoría del caso con poco desarrollo, tenemos enseñanza del derecho procesal y la litigación con muchos problemas. Yo siempre digo que si Calamandrei o Carnelutti entra a alguna de nuestras aulas, el único cambio que va a encontrar es que todos los alumnos ahora están mirando un celular, pero probablemente el profesor está diciendo lo mismo que se decía hace 70, 80, 90, 100 años. Hay un problema, ¿no? Le echamos la culpa a los alumnos y a los distractores, pero yo creo que tenemos un gran problema desde la academia, tenemos que ser muy autocríticos, cómo estamos enseñando, tenemos que cambiar la forma de enseñar, y esta lucha de la inteligencia artificial, sí o no, adentro de las aulas, me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido. Lo que hay que saber es cómo utilizarla de la mejor manera para generar un proceso de aprendizaje mucho mejor. ¿Qué errores cometimos entonces? Porque si hay muchas cosas que todavía faltan, ¿qué errores cometimos? Yo creo que el principal error que tuvimos es algo que el profesor Binder siempre dice, ¿no? Es el fetichismo legislativo que tenemos los procesalistas, o sea, pensar que la ley cambia todo. Entonces peleas, enfrentamientos sobre si el juez va a poder o no va a poder disponer prueba de oficio, cuando después eso
ocurre en el 5% de los casos y no nos ponemos a discutir lo que la gente realmente necesita para solucionar sus problemas. Lo que pasa es que lo que la gente pide para resolver sus problemas, nosotros no sabemos resolverlo, que es un proceso simple, en un tiempo razonable, que resuelva el caso con relativa justicia y que los traten relativamente bien en su pasaje por el sistema de justicia. Son cosas tan simples que los complicados y encumbrados juristas no sabemos resolver. Y ni les digo el proceso de ejecución, ¿no? Que nadie ha tenido todavía una idea maravillosa que permita decir, bueno, usted ya tiene la sentencia y la gente nos dice, bueno, ¿y cuándo cobramos? No, haré que iniciar el proceso de ejecución. ¿Y cuánto nos va a llevar? Y no sé. ¿Ah? Y ahí tenemos otro gran problema porque a la gente no le importa la sentencia, a la gente lo que le importa es cuándo va a haber satisfecho su derecho, cuándo le van a dar el dinero que ganó en la condena. Entonces, salvo para las sentencias declarativas, que ahí le podemos dar una buena noticia, mire, quédese tranquilo, constitutivo, usted está divorciado, ahí sí, no hay que ejecutar, pero en realidad para los temas que son condenas de hacer, de dar o de no hacer, tenemos un gran problema en el proceso de ejecución. Entonces, claro, todo esto unido a grandes dificultades en procesos muy rígidos, falta de flexibilidad, falta de proporcionalidad, tocar una parte del sistema sin mirar el impacto que tiene en el resto del sistema, ¿no? Hablábamos de la importancia que tuvieron acá, de decir, voy a reformar el código, tengo que reformar la orgánica, tengo que mirar todo en su conjunto, no puedo tocar una parte sin ver el impacto que tiene en el resto. Entonces, aunque ustedes estamos en un proceso, en un congreso de oralidad, sin embargo, yo me animaría hoy a decir que en el resto de América Latina, curiosamente, vaya paradoja, estamos viviendo una especie de crisis de la oralidad. ¿Por qué crisis de la oralidad? Porque nos hemos equivocado en la implementación. Entonces, claro, cuando vienen los expertos a mirar las audiencias, dicen, ¿y para qué hicieron todo esto si lo que está pasando acá es lo mismo que hacían por escrito? Bueno, falta capacitación, falta formación. Esta oralidad escrituralizada, una oralidad opaca, donde se sigue hablando en difícil en las audiencias, y entonces llevamos al justiciable y el justiciable nos pregunta, ¿gané o perdí? ¿Y para qué vino, señor? ¿No? O peor aún, empiezan a generarse unos pactos, que yo le llamo los pactos secretos que van socavando el sistema de justicia, que estamos con el doctor, acá están nuestros clientes, acá está el juez, hay que fijar la fecha de la próxima audiencia, y entonces el juez nos pregunta, ¿para cuándo la fijamos? ¿Le parece bien en 10 días? Y él dice, no, yo me voy a Uruguay. Yo le digo, no, yo me voy a San Juan. Entonces la fijan para dentro de 2 meses y no le preguntaron a nuestro cliente nada. Somos nosotros los dueños del proceso porque las reformas se han hecho pensando en que los dueños del sistema de justicia somos la abogacía y la judicatura. Y no se ha pensado que realmente las reformas tienen que estar hechas para la gente y que nosotros somos, de alguna manera, personas que estamos al servicio de la resolución de esos problemas. Y esto es difícil asumirlo porque todos tenemos intereses, tenemos conflictos de intereses, tenemos intereses que tienen que ver con lo económico, con lo profesional y que es muy difícil. Entonces, tenemos una oralidad que no está centrada en el litigante y por lo tanto le estamos dando un caldo de cultivo maravilloso a los enemigos de la oralidad que vienen a decir, miren, todo esto que ustedes decían no funciona. Por eso me pone tan contento la situación concreta de San Juan, porque lo han hecho de una manera, con una economía de escala, es cierto que favorece poder hacerlo así, pero que me parece muy, muy interesante. Por eso creo que hoy Argentina es el nuevo centro de la oralidad y por lo tanto yo ahora lo que necesito es que vayan de Argentina a volver a hablar de oralidad a Uruguay. El mundo es circular de alguna manera. Bueno, entonces, el diseño de los sistemas de justicia, el fortalecimiento de los sistemas de justicia, tiene que tener como punto de partida esta visión de que si tenemos problemas complejos tenemos que hacer un abordaje integral y complejo. No puede quedar en manos de procesalistas, tiene que quedar en manos de equipos multidisciplinarios que trabajan de manera integrada en la resolución de los problemas. Y tenemos que entender que las personas son el centro, y cuando digo las personas no digo que la abogacía y la judicatura no sean personas, pero no son estas personas de las que estoy hablando, son otras. Las personas a lo que yo me refiero son los que han quedado siempre olvidados, mientras nosotros con nuestros trajes, nuestras corbatas y nuestros lobbies solucionamos los problemas que nos resultan más cómodos, las personas siguen siendo los olvidados de siempre, los que no pueden acceder al sistema de justicia, o peor aún acceden, pero con una experiencia tan traumática que lo lleva a luego declarar, y estas son las encuestas de percepción, que los sistemas de justicia no funcionan adecuadamente. Necesitamos políticas públicas basadas en evidencia. Es muy interesante como cuando uno le pregunta a un abogado
cuánto tarda un proceso nos dice una cifra, cuando uno va a ver las cifras oficiales son muy distintas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque la situación de un abogado en un caso es una anécdota. Nosotros tenemos que movernos con cifras que sean cifras creíbles, pero no podemos resolver el tema en base a anécdotas. Y voy a poner un ejemplo muy concreto de esto. Me tocó participar mucho en el proceso de reforma de la justicia civil en Chile, que nunca se llegó a concretar, y durante mucho tiempo, estoy hablando hace 20 años, decíamos, ¿es posible una reforma en Chile para la oralidad? Y nos traían cifras de la litigación. Y las cifras realmente imposibilitaban absolutamente cualquier reforma oral. Hasta que alguien con cierta lucidez dijo, bueno, pero vamos a abrir las cifras. Y cuando abrimos las cifras, el 70% de los casos eran ejecuciones de empresas de cobranza que iniciaban juicios ejecutivos con el único objetivo, no de cobrar, ya sabían que no le iban a cobrar a nadie, con el único objetivo de que poder pasar en sus balances ese crédito que era un activo a un pasivo. O sea, el sistema de justicia, ¿para qué trabajaba? Bueno, trabajaba para solucionarle el problema a los balances de las empresas. Hoy, con tecnología, a ese 70% de los casos le aplico un sistema de inteligencia artificial, hago todo por inteligencia artificial, le notifico la sentencia inicial y si se opone, abro la vía procesal con oralidad. ¿Cuántos porcentajes de oposición hay? Dependiendo de los países, 5%, 10%, nada. Entonces, hay que tener cuidado de esto de tomar decisiones con evidencia, porque a veces las grandes opiniones, si no abrimos los datos, nos quedamos trancados sin posibilidades de avanzar. Bueno, lo que hablaba hoy, ¿no? Las políticas de Estado son muy importantes. Qué difícil que está siendo en nuestra Latinoamérica, en todos los países, incluyo el mío muy fuertemente hoy, que haya acuerdos políticos para políticas de Estado de mediano y largo plazo, no solo dentro del Poder Judicial, sino fuera también. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar hacia una propuesta integral en materia de justicia. Yo siempre pongo un ejemplo, porque no me gusta que esto sea tan teórico, un ejemplo donde empezamos a trabajar sobre cómo mejorar el acceso, tomando, por supuesto, el derecho procesal como un instrumento relevante, pero que es tan solo uno de los muchos elementos que a esto conllevan, y tener también una metodología de cambio, de fortalecimiento. El trabajo del fortalecimiento de la justicia es constante, y ese trabajo requiere etapas. Empiezo por el liderazgo y la voluntad política, el relevamiento, buenos diagnósticos, buenas definiciones de problemas a superar, hasta que voy diseñando, capacitando, monitoreando y vuelvo a empezar ese ciclo continuo de fortalecimiento. Pero para esto necesito, obviamente, tener participación de todos los involucrados, trabajar con rendición de cuentas, tener perspectiva y política de género, lenguaje claro, transparencia, enfoque de derechos y principios éticos de actuación. Sin ninguno de estos elementos no hay un proceso de cambio que funcione adecuadamente. Y por poner un ejemplo de esto, hace unos años trabajamos con 19 propuestas para el acceso a justicia en Latinoamérica, que hoy son la base de un tratado que va a someterse a aprobación de los estados, se llama Convenio Iberoamericano de Acceso a Justicia, el CIAJ. Es un tratado que acaba de aprobarse su texto en Panamá y se va a someter ahora a la ratificación de los estados. Sería el primer tratado iberoamericano de acceso a justicia. La profesora Patricia Bermejo ha trabajado mucho en el documento que se va a presentar a la sociedad civil en representación del Instituto Iberoamericano, y este tratado básicamente lo que recoge son un poco las ideas que estaban en este plan, es decir, obligar a los estados a tomar decisiones en materia de mejora del acceso a justicia con 5 ejes fundamentales: reglas procesales, diseños institucionales, poderes judiciales idóneos, protección especial de grupos vulnerabilizados y acceso a asistencia legal. Cada uno de estos ejes tiene a su vez sus medidas, sus acciones, que es lo que permiten este enfoque sistémico que yo señalaba. Bueno, quiero hacer alguna referencia a esto que hoy mencionaba, de que a los procesalistas nos gusta resolver todo por el proceso, pero lamentablemente esto es una fantasía. El proceso judicial es cada vez un recurso más escaso y la oralidad también. Entonces, ¿cuál es hoy la clave? La clave es la dosificación, la clave es la proporcionalidad, o sea, cómo aplicar ese recurso caro, escaso, pero tan maravilloso que es la oralidad y el proceso a aquellos casos que realmente lo necesitan y con la dosis adecuada que lo necesitan. Y me parece que esto
hoy se puede articular si damos un paso más y pensamos de una manera con un paso más, que es trabajar en un sistema multipuertas de justicia. A mí a veces voy por ahí y me dicen, no, nosotros tenemos sistema multipuerta. Y yo pienso, ¿y qué sistema multipuerta? No, acá hay conciliación, hay mediación, hay arbitraje, hay proceso judicial, hay audiencias del consumidor. No, yo no estoy pensando en eso. Eso son puertas por ahí perdidas, ¿no? Pero no es un sistema multipuerta. ¿Qué es lo que yo llamo un sistema multipuerta? Bueno, en primer lugar, el sistema multipuertas tiene como punto de partida eliminarle a las personas el peregrinaje laberíntico por distintas oficinas. O sea, la idea central del sistema multipuertas es tener una ventanilla única de justicia, virtual y presencial. La persona podrá optar si lo quiere hacer virtual, si lo quiere hacer presencial. Entonces, en esa oficina multidisciplinaria, la persona llega con una necesidad jurídica insatisfecha, podrá ser un conflicto, podrá ser otra necesidad jurídica insatisfecha, y ahí aparece el rol fundamental del evaluador. Hay una persona que está capacitada para esto, a la que la persona le cuenta su conflicto. Esto se puede hacer de distintas maneras. La persona presencialmente graba un pequeño audio, graba un pequeño video, llena un formulario, hay 1000 vías para cómo llega eso al evaluador, y el evaluador le dice, mire, de acuerdo a su caso, lo que le conviene es acudir a tal puerta, pero esa puerta la tiene disponible allí, desde ese mismo lugar, y hoy con la tecnología le hacen acceder a la puerta correcta. ¿Cuál es la puerta correcta? Bueno, habrá que ver cuáles son las puertas, pero la idea aquí es articular no solo los sistemas judiciales de resolución de conflictos, también los sistemas administrativos. Si hay una oficina del trabajo, si hay una oficina del consumidor, si hay una oficina para combatir determinado tipo de consumo problemático de drogas, y así una cantidad de elementos que quedan integrados. Se han hecho algunas experiencias que no han funcionado demasiado bien con las llamadas casas de justicia. Este es como un paso más, es una ventanilla única de justicia. La Unión Europea está pensando también mucho en esto. Y entonces llegamos a que en base a la experiencia de ese orientador se le dice cuál es la puerta a la que debe acceder. Y la persona va a la puerta que es más adecuada a su conflicto. ¿Esto quiere decir que el proceso judicial desaparece? No. El proceso judicial será, para muchos casos, la puerta adecuada. Pero además, y esto es muy importante, no estamos hablando de privatización de la justicia. ¿Por qué? Porque le estamos dando siempre al ciudadano que no quiera ir a otra puerta la opción de ir siempre al proceso judicial, y si la otra puerta no funcionó, debe tener siempre la garantía del proceso judicial. Ahora, claro, esto requiere un cambio cultural en la abogacía impresionante, porque nosotros somos todos litigantes, voraces litigantes, que queremos llevar todo a juicio. Entonces acá el problema es que tenemos que generar, como ha hecho países como Canadá, por ejemplo, que han hecho un cambio muy importante en esta línea, tenemos que generar un cambio cultural muy importante para lograr que las puertas sean remedios adecuados para los problemas que necesitan ese tipo de solución. Porque si no nos engañamos, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos dejándolo sin solución. Porque si la persona compra un agua que le llega en mal estado, iba a decir, y bueno, no tengo nada para hacer, no va a iniciar un proceso judicial, no va a iniciar una audiencia, debe haber otro mecanismo, una llamada telefónica a la empresa. Hay mecanismos muy simples para resolver estos problemas. Finalmente, hacer alguna referencia. A mí no me gusta hablar mucho de principios procesales porque hay toda una discusión de qué son los principios procesales, pero sí me gusta hablar de cuáles son los pilares fundamentales de un sistema con oralidad. Y me gusta hablar de los pilares fundamentales de un sistema civil con oralidad dosificada. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que incorporar algunas ideas a la posición clásica de los principios procesales, y estas ideas pasan por pensar mucho en la calidad de la prueba. Tenemos que mejorar mucho la calidad de información que llega a los tribunales. Yo creo que llega a los tribunales información muy contaminada, se diligencia una cantidad de prueba que ni siquiera es sobre hechos controvertidos, hay una cantidad de pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero que genera además lo peor, contaminación de la información. Y tenemos, y en esto cada vez hay más países y provincias que lo están estableciendo, que empezar a cambiar un poco la idea de la autoincriminación, la prohibición de autoincriminación, porque la prohibición de autoincriminación está pensada fundamentalmente para el proceso penal y allí nadie la discute, incluso ahora se está discutiendo en algunos países, pero me parece que no existe en casi ninguna constitución
una provisión de autoincriminación en materia civil. Por lo tanto, nos tendríamos que preguntar hasta dónde en el proceso civil no debiera exigirse el deber de veracidad, además del deber de colaboración. Yo me acuerdo que cuando estuvimos trabajando en esto, el límite que se le puso era justamente la autoincriminación penal. O sea, si yo en un proceso civil, al declarar un determinado hecho, esto me va a traer una consecuencia luego en el proceso penal, eso por supuesto que no estoy obligado a declarar, pero luego ocultar información clave del proceso pareciera que tendría que ser claramente sancionado, y esa sanción no pasa por la condena en costas, que todos sabemos que es ineficiente, debe pasar por un valor probatorio que tenga ese comportamiento en el proceso. Ahora, la oralidad, y bueno, acá en San Juan me lo han enseñado ustedes a mí, pero me parece insistir en esta idea, la oralidad requiere inmediación, porque la oralidad por sí mismo no significa nada, ¿verdad? Porque si la oralidad la hace un funcionario que no es el juez o la jueza, tenemos oralidad, pero no hay inmediación, pero requiere participación activa del justiciable. Yo siempre cuento que cuando fuimos con Eduardo a Alemania a ver audiencias, nos impresionó mucho que los jueces alemanes lo primero que hacían era tener un diálogo con el justiciable. Nosotros acá lo que le decimos a nuestro cliente: no vayas a hablar, no vayas a decir nada, mantenete callado y hacete el dormido. Ese es el consejo que le damos a nuestro cliente. ¿Qué ocurría en Alemania? Lo primero que hacía el juez le preguntaba: dígame, cuénteme, ¿qué pasó? Y acá, ¿qué le diríamos nosotros? Todo lo dicho está en la demanda y la contestación. No hay más nada para decir. Lo dicho está en la demanda. No, el juez quería que la persona sintiera que lo escuchaba y que le contaba su historia. Me acuerdo que el caso era de un señor que había ido al odontólogo y le había quedado mal y le había generado un daño, y contó su historia, y el abogado calladito, ¿sí? No decía nada, contó toda su historia, después le preguntó al odontólogo qué había pasado, dio su historia. Nosotros acá nos regaríamos la vestidura y diríamos: qué locura, el juez está metiéndose con la estrategia. Pero es que tenemos que escuchar al litigante, si no el día ante el tribunal que es la demanda y la contestación. Pero claro, todo esto nosotros lo teorizamos demasiado, ¿no?, en la conceptualización del derecho procesal, y esto genera, por supuesto, termina generando un gran descrédito en las personas. Y por otro lado, también tenemos que atender a los postulados de la psicología del testimonio. Yo el otro día decía, y se reía a mis estudiantes, que yo hace 35 años había escrito que la oralidad era muy importante porque uno miraba a los ojos a la otra parte y sabía si mentía o no. Y le digo: semejante disparate escribí yo, porque hoy desde la psicología del testimonio está demostrado que eso es imposible. Yo puedo ser el mentiroso número 1 y no se me va a notar ningún gesto, y puede ser una persona que está temblando y está diciendo toda la verdad. Entonces la oralidad no pasa porque vamos a descubrir en la cara y en el gesto de la persona si está diciendo la verdad, sino pasa por la información que llega y cómo medimos esa información. Pero bueno, durante mucho tiempo repetimos eso hasta que la ciencia nos demostró que, salvo que seamos expertos en psicología del testimonio, es imposible poder decir eso. Así que si leen alguna cosa de esas viejas, disparate, no me hagan caso. Bueno, y para terminar, el último tema, que para mí sé que es muy polémico, sé que levanta mucha polémica, pero me he ido convenciendo cada vez más. A mí me encanta la litigación, me encanta la estrategia de la litigación, me encanta este juego de estrategia, pero esto desde la perspectiva de las políticas públicas de justicia es un verdadero desastre. Que gane el proceso el mejor estratega es la afrenta más dura a la percepción de las personas en el sistema de justicia. Si las personas están convencidas que el que gana el proceso es el mejor estratega y no quien tiene razón, estamos mal. No vamos a recuperar nunca la confianza de las personas en el sistema de justicia. Mire que a mí me encanta la estrategia, pero reconozco que una cosa que me pueda gustar a mí y me divierta litigar así, pero desde la perspectiva de las políticas públicas de justicia es un desastre. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia una nueva cultura de colaboración en serio. Yo hasta sueño con un proceso judicial que sea, como vi en algunos países, una mesa redonda, ovalada, donde nos sentamos juntos a discutir cómo resolvemos el proceso en igualdad. Va a haber un momento que hay alguien que es el juez o la jueza que va a decir: bueno, ya se conversó demasiado, viene la decisión, y ahí obviamente va a tomar la decisión la jueza o el juez. Pero me parece que si seguimos con este formato, no vamos a recuperar nunca la confianza. Y esta es mi idea, cómo yo visualizo ese plano, ese sistema de un proceso colaborativo que lleva a un nuevo estándar de litigación.
Por supuesto que respetar el contradictorio pleno, pero con una cultura muy dialógica y con 3 ideas básicas de base: proporcionalidad, flexibilidad y sistema multipuertas. Me parece que el sistema multipuertas nos va a dar eso de la posibilidad de salida y entrada dependiendo de las características del conflicto. Y luego ya cuando estemos en el litigio concretamente, un juez con poderes deberes amplios. No me preocupa la discusión de si puede o no disponer prueba de oficio, es una discusión secundaria, pero que sí sea el director del proceso, el director de la audiencia, que sea paritario en el diálogo. El juez tiene que ser paritario en el diálogo, pero asimétrico en la decisión, como dice mi gran amigo Daniel Mitidiero, y tenemos que generar allí un deber de veracidad. Las partes tienen que decir la verdad. Empezaron a aparecer, por suerte, las primeras sentencias en Latinoamérica que cuando la parte miente en un proceso civil tiene consecuencias jurídicas. Hay muchos casos jurisprudenciales que están apareciendo. Hay un caso ahora muy emblemático que un señor hace un reclamo de responsabilidad médica, dice: yo era una persona totalmente sana y mire lo que me pasó, y le descubren que en realidad él ocultó todos los tratamientos médicos que se había hecho. Dice: bueno, usted falló al deber de veracidad, usted en realidad hace un litigio mintiendo descaradamente y es sancionado. Tenemos que darle, por lo tanto, un valor probatorio a la conducta procesal. Tenemos que tener incentivos y desincentivos adecuados para tener cambios en las prácticas de la abogacía. Abogados y abogadas no cambiamos si no hay incentivos para cambiar. Esto es una realidad, no va a ser con un discurso. Hay que generar, por ejemplo, en algunos países se está insistiendo mucho con la conciliación o la mediación previa. Si usted en la mediación previa no aceptó la propuesta del otro y después va a juicio, y lo que le pasa es que la sentencia es igual o menor a lo que el otro le propuso, paga todos los gastos del proceso. Porque, señor, usted hizo gastar al sistema de justicia una cantidad de dinero que lo pagamos con el impuesto de todos, que lo sacamos de la educación, lo sacamos de la vivienda y de la salud, y no puede ser que el sistema de justicia no sea tomado con seriedad si usted tuvo una propuesta que realmente valía la pena. Por lo tanto, en definitiva, revisando los objetivos de la oralidad, según evidencia científica, la oralidad sigue siendo un método de inmediación para generar información de calidad. Y creo que esto es muy importante si adecuamos los controles y la transparencia. Sé que ya los aburrí demasiado, así que prefiero abrirlo para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, el agradecimiento al doctor Santiago Pereira Campos. Y sí, efectivamente, hay algunas preguntas, doctor. ¿Cuánto demoran los procesos civiles y laborales que rigen bajo el sistema de oralidad en primera instancia en Uruguay? Esa es la primera consulta. Bien, en primera instancia aproximadamente procesos civiles y comerciales puros estamos en 19 meses. Segunda instancia, 5 meses, la sentencia definitiva, 3 meses la interlocutoria. Procesos laborales tienen otra estructura procesal. Primera instancia, 6, 7 meses aproximadamente. Segunda instancia, 3 meses. Próxima pregunta: ¿cómo se capacitaron los operadores de justicia en oralidad y cómo superaron el escollo de las viejas prácticas? Bueno, la pregunta no sé si se refiere a Uruguay o en general, pero voy a hacer alguna referencia concreta de algunas experiencias. Una de las que se llevó en Uruguay, que fue muy exitosa, fue decir, bueno, preguntarle a los jueces, había que duplicar la cantidad de jueces, y se le preguntó a los jueces, llamémosle viejos, que venían del viejo sistema, ¿quién quiere irse al nuevo sistema? Porque lo que se hizo fue aplicar el nuevo sistema en unos juzgados y en otros seguir con el viejo sistema. Entonces lo que ocurrió fue que se formó a una generación de juezas y jueces muy jóvenes que se encargaron de todos los casos nuevos por el nuevo sistema, y los jueces anteriores siguieron, y a medida que se fueron retirando, algunos se jubilaron, otros que elegían pasar al nuevo sistema pasaron. Eso fue muy importante porque había un cambio generacional y un cambio de juezas y juezas que no venían con prácticas escriturales, sino que venían con una formación de cero. Eso como una experiencia. Fue mucho más complicado en la abogacía. La abogacía es muchísimo, nosotros no tenemos colegiación obligatoria además, por lo tanto fue bastante más complejo la capacitación de la abogacía, y fue recién cuando vino el cambio cultural de generaciones formadas por las universidades en oralidad que se empezó a notar más el cambio. Pero bueno, básicamente fue por allí. Bien, doctor. ¿Cómo percibe la inteligencia artificial junto a la oralidad? Bueno, hay dos cosas. Primero, estoy convencido de que la inteligencia artificial, con todos sus, ya sabemos todos los problemas que tiene,
pero para mí es la única herramienta que hoy visualizamos para poder introducir el acceso a justicia. Yo creo que hoy no hay otra herramienta a la vista que permita que todas esas personas que están fuera del sistema puedan llegar al sistema. Primer cosa que me parece importante. Y segundo, creo que es un aliado muy bueno de la oralidad. ¿Por qué es un aliado muy bueno de la oralidad? Porque le va a permitir a los jueces disponer de mayor tiempo para poder atender la oralidad, en la medida que van a tener un gran auxilio en el análisis, por ejemplo, de la producción probatoria. Hoy con la inteligencia artificial ustedes pueden analizar toda la prueba, obviamente que con los debidos controles posteriores, pero a mí, por ejemplo, yo estoy últimamente fascinado cuando coloco las declaraciones testimoniales, por ejemplo, de un proceso arbitral de expertos en un tema técnico y detecta contradicciones que a mí jamás se me hubiera ocurrido detectar. Obviamente hay que luego chequearlas, hay que ir a ver la declaración del señor, hay que ir a ver la otra declaración y fijarse si eso es cierto o la inteligencia artificial me está inventando algo. Pero les diría que en el 80% de los casos, por no decir el 90%, en el 80% de los casos coincide precisamente. Ni que hablar con la posibilidad de preparar la audiencia, de darme la información sobre los actos de proposición para ir a la audiencia mucho más preparado, con un resumen adecuado. Todos sabemos que uno de los problemas de la abogacía, por lo menos en Uruguay, es que escribimos demasiado y muchas veces el 50% de lo que está escrito es recorte y pegue de citas doctrinarias y jurisprudenciales que no es necesario leer. Entonces, bueno, con un prompt adecuado, como lo que estuve viendo acá en San Juan, es muy posible resumir esa información. Entonces los jueces y las juezas van a tener mucho más tiempo para aplicar a la oralidad cuando es necesario. Ese recurso escaso se va a volver aplicable. A esto le sumo un proceso monitorio que va a ser el auxilio esencial del proceso oral, porque va a sacar una cantidad de asuntos fuera del sistema oral para que a través del monitorio totalmente tecnificado hacer un proceso monitorio que va a dictar una sentencia casi sin intervención humana. Yo sé que en San Juan es con intervención humana, pero creo que va a llegar a un punto en que vamos a estar casi sin intervención humana, ya hay algunas experiencias sobre eso, y que lo importante es que notifique bien al deudor. Si está bien notificado el deudor, está todo bien, porque lo que va a ocurrir es que va a ser el abogado del deudor el que verá si opone o no excepciones. Si opone excepciones, habrá que abrir un proceso como la gente con todas las garantías. Y si no pone excepciones debidamente notificado, se acabó el proceso. Y sacamos una cantidad de asuntos fuera del sistema oral, dándole a la oralidad más tiempo. Eso es lo que visualizo por ahora, pero seguramente es difícil imaginar todo lo que nos va a traer la inteligencia artificial. Relacionado un poco esta inquietud, esta próxima pregunta, ¿la audiencia presencial física o por medios virtuales? ¿Cuál entiende que es la modalidad más apropiada para los principios procesales del sistema y fines de la reforma? Bueno, hay una gran discusión sobre eso, ¿no? Hay países como Colombia y como España que se han ido prácticamente a la virtualidad total, ¿no? En Brasil han llegado al extremo, Brasil la oralidad es bastante escasa, pero han llegado al extremo que los abogados hacen sus alegatos asincrónicos. Salen un minuto, le dan una hora, graban el video, lo mandan y ojalá que alguien lo escuche y lo mire. Pero bueno, eso no lo juzgo. Pero lo bueno que pueden estar con nosotros compartiendo en un restaurante y dicen, disculpame, 10 minutos, tengo que hacer un alegato, van con la computadora, la abren, uno lo ve que habla, mandan eso asincrónico. Bueno, yo creo que eso es bastante complicado, pero me parece que digamos que la audiencia presencial sigue teniendo su valor para las personas. Yo creo que la audiencia presencial sigue siendo importante. Lo que pasa es que hay que ver la realidad. Ustedes en San Juan probablemente con la economía de escala que tiene lo pueden hacer. Nosotros en Uruguay también lo podemos hacer. Pero puede haber otras realidades mucho más complejas donde no se pueda. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la regla y cuál es la excepción? Yo creo que van a ser sistemas que van a estar los dos trabajando en conjunto, pero me parece que irse a un sistema como el que va en Colombia y en España tan generalizado, yo por lo menos tengo mis reparos. Hay algunos autores que hablan del decaimiento de los principios procesales de la oralidad en ese sistema. Yo creo que va a ser un sistema integrado, pero prefiero este sistema mixto y no irme por ahora totalmente al sistema virtual. Y creo que es por eso el día ante el tribunal de la persona que llega. Depende cómo sea tratada en el tribunal también, porque si no, mejor que esté en su casa, ¿no? Eso también es importante.
Si la confianza en las instituciones democráticas es tan baja, ¿qué debería cambiar primero? ¿Las instituciones mismas o la manera en que los ciudadanos se relacionan y participan en ellas? Bueno, el profesor Oteiza siempre pone atención y dice: es bastante curioso que los sistemas de justicia que funcionan mejor en el mundo son aquellos de los países que tienen una estructura social, un tejido social que funciona adecuadamente. Esto es, pareciera que hay que ser realista, que es muy difícil solo de los sistemas de justicia lograr un cambio profundo si el sistema institucional todo no se fortalece. Por eso yo creo que sobre todo la crisis en la seguridad pública en los países latinoamericanos ha generado un cambio muy fuerte en la percepción de las personas, que ha atacado a la justicia en general. La justicia civil, la gente no logra distinguirla mucho de la penal, ¿no? Entonces, digamos que se lleva todos los titulares, se los roba a la justicia penal, la inseguridad pública, y eso hace que en esa redada caiga todo el sistema de justicia. Entonces yo creo que sin un tejido social que contenga, sin un Estado que brinde las garantías esenciales para asegurar los derechos, es bastante difícil recuperar esa confianza en las instituciones, ¿no? Y pongo siempre un ejemplo: yo no estoy de acuerdo en absoluto con la política de Bukele en El Salvador, pero es muy fácil decirlo, estar sentado acá en Argentina con unos amigos tomando un vino. Probablemente si yo viviera en El Salvador y mis hijos no pudieran salir a jugar a la calle, mi opinión sería distinta. Entonces, una cosa es la mirada que uno tiene como alguien que trabaja en derechos humanos y en políticas públicas, y otra luego es ponerse en la cabeza de la gente y tratar de ver cómo la gente percibe los hechos. Entonces ahí tenemos un gran desafío muy difícil de resolver, porque como decía hoy, nadie plantea sistemas alternativos serios para poder ir a otros modelos, y ahí tenemos el gran desafío. ¿Usted cree que un alegato de apertura en la audiencia inicial puede fortalecer el sistema oral y ayudar al juez y a las partes a la comprensión de la litis, intentar la conciliación y depurar la prueba? Bueno, en Latinoamérica hay una gran discusión sobre el alegato inicial oral. Los sistemas, las primeras reformas lo que hicieron fue eliminarlo directamente, porque decía, ¿para qué vamos a hacer alegato inicial si ya está en la demanda y en la contestación? Lo que pasa es que esto genera un problema. La persona que va a la audiencia, tanto sea el litigante o los 2 o 3 del público, no entienden nada de lo que pasa en el proceso. Entonces ahí surge una segunda posición que vino con la reforma procesal de Ecuador, que fue decir, la audiencia tiene que ser autosustentable. ¿Qué quiere decir autosustentable? Que el propio acto de audiencia tenga que comprenderse por cualquier persona. Entonces ahí se entendió que un alegato de apertura breve era útil. Primero era útil porque las personas, los litigantes, escuchaban las dos posiciones, que seguramente nadie leyó la demanda y la contestación, el cliente no suele leer la demanda y la contestación, se escuchaban las dos posiciones, y si había alguien en el público, o había un periodista, o había quien fuera, podía comprender de qué iba y no pasaba esto que yo contaba: ¿para qué vinimos a esta audiencia? ¿Qué es esto del objeto del proceso y de la prueba? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Entonces me parece que si yo tuviera que elegir, optaría por tener un alegato breve de apertura oral y de las dos partes en el proceso. La última pregunta, doctor. Apelando a su conocimiento de diversos sistemas judiciales en el mundo, para usted, ¿cuál es el sistema de selección de jueces que garantiza mayormente la independencia judicial? Bueno, la pregunta del millón. A ver, no hay sistema perfecto y por supuesto que depende mucho de la cultura, pero yo creo que los sistemas que funcionan mejor son los sistemas que pueden tener quizás el vicio de la endogamia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la menor injerencia posible del poder político. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, por ejemplo, que los ministros de la Corte Suprema o de las Cortes de Vértice sean designados por el legislativo mediante un quórum que requiere acuerdo político. Esto es, que un partido, por tener la mayoría, no pueda por sí solo designar a los ministros del Tribunal Superior. Segundo, que no haya una duración en el cargo que sea coherente con los tiempos de cambio político, para que no se produzca esto de que el cambio político determina el cambio de tendencia de la posición. Y luego, la designación del resto de los jueces, yo sigo prefiriendo el sistema que lo designa el propio Poder Judicial.
El propio Poder Judicial abre el concurso, el propio Poder Judicial designa a los jueces. Tiene una cantidad de defectos, lo reconozco, pero creo que por lo menos es el sistema que evita la injerencia política. Y si quieren que cuente el extremo, el peor del mundo es el reciente sistema mexicano que destruyó, mediante la elección popular de todos los jueces, el sistema de justicia mexicano. Y esto lo dicen incluso los constitucionalistas, que son más innovadores en cuanto a la participación de las personas en el sistema de justicia, diciendo que se ha destruido literalmente mediante el voto popular, porque lo que pasó es que la gente no sabía a quién votar y a qué jueces votaba, a lo del partido que él quería votar. Conclusión, los jueces están pendientes del partido más politizado imposible. Muy bien, luego de respondidas estas preguntas, agradecemos una vez más al doctor Santiago Pereira Campos por esta disertación, también por responder las inquietudes. Muchísimas gracias en esta primera jornada. El aplauso entonces. Bueno, mañana continuamos con las exposiciones, las disertaciones y la palabra de los especialistas. Desde ya el agradecimiento por su asistencia en la tarde de hoy. Muchas gracias.